15 de octubre de 2006, Guadalajara, Jalisco. El aire fresco de octubre en Guadalajara llevaba consigo el aroma de las flores de cempasúchil que ya comenzaban a aparecer en los mercados, preparándose para el Día de los Muertos. Era una noche perfecta para los adolescentes que buscaban emociones fuertes. Y para Diego Morales, Sofía Herrera, Carlos Mendoza, Ana Gutiérrez y Roberto Silva, la aventura que habían planeado durante semanas finalmente se haría realidad. El Sanatorio San Rafael se alzaba como una cicatriz en el paisaje urbano del sector de Tlaquepaque, sus muros de ladrillo rojo desgastados por el tiempo y la negligencia. Había sido construido en 1952 como una instalación psiquiátrica de vanguardia, pero las historias de maltrato y experimentación ilegal que surgieron en los años 70 llevaron a su cierre definitivo en 1983. Desde entonces, el edificio de 4 pisos había permanecido abandonado, convirtiéndose en el epicentro de leyendas urbanas que los jóvenes tapatíos se contaban en las noches de invierno. Diego, de 17 años, era el líder natural del grupo. Alto, de complexión atlética y con una sonrisa que encantaba a las chicas de la preparatoria, había sido él quien propuso la idea de explorar el sanatorio. Su cabello negro azabache caía sobre sus ojos verdes, herencia de su abuela irlandesa, y su personalidad magnética hacía que sus amigos lo siguieran sin cuestionarlo. «Órale, ¿ya están listos o qué?», preguntó Diego mientras ajustaba su mochila negra, que contenía linternas, pilas de repuesto y algunas cervezas que había conseguido de la tienda de su tío. «No vamos a tener toda la noche. Mis jefes creen que estoy en casa de Carlos estudiando para el examen de química». Sofía, una chica de cabello castaño rizado y ojos expresivos, se acercó al grupo con nerviosismo evidente en su rostro. A sus 16 años, era la más prudente del grupo, pero su amor secreto por Diego la había llevado a aceptar participar en esta aventura que le parecía demasiado arriesgada. «¿Están seguros de que es buena idea?», preguntó mirando hacia el imponente edificio que se alzaba ante ellos. «Mi abuela siempre dice que ese lugar está maldito. Dice que las almas de los pacientes que murieron allí siguen vagando por los pasillos». Carlos, el más alto del grupo y el mejor amigo de Diego desde la primaria, se burló de los temores de Sofía. «Ay, Sofía, no seas supersticiosa. Son puras leyendas urbanas. Mi hermano mayor vino aquí hace 2 años con sus amigos y no les pasó nada. Solo es un edificio viejo y abandonado». Ana, la intelectual del grupo, ajustó sus lentes y sacó su cámara digital. «Desde el punto de vista histórico es fascinante. He investigado sobre el sanatorio y hay registros de que el doctor Ezequiel Montes, el director, realizaba experimentos psiquiátricos muy cuestionables, terapia de electroshock sin anestesia, lobotomías experimentales, aislamiento prolongado. Fue un verdadero infierno para los pacientes». Roberto, el más callado del grupo, encendió un cigarrillo con manos temblorosas. «Tal vez deberíamos pensarlo mejor. Mi primo trabaja en seguridad y dice que han encontrado gente muerta ahí dentro. Vagabundos, drogadictos. No es un lugar seguro». Diego rodó los ojos y se dirigió hacia la entrada principal del sanatorio, donde una reja de hierro oxidado había sido forzada años atrás, creando una abertura lo suficientemente grande para que pasara una persona. «Miren, si no quieren venir, pueden quedarse aquí, pero yo voy a entrar. Toda mi vida he escuchado historias sobre este lugar y quiero ver qué hay realmente adentro». El grupo se miró entre sí, sabiendo que nadie se atrevería a quedarse solo en el exterior. Finalmente, siguieron a Diego a través de la reja, adentrándose en los terrenos del sanatorio. La luna llena proporcionaba suficiente luz para iluminar el patio principal, donde la maleza había crecido sin control, cubriendo parcialmente las estatuas de mármol que una vez adornaron los jardines. El edificio principal se alzaba ante ellos, con sus ventanas rotas como ojos ciegos que observaban en la oscuridad. «Dios mío, huele horrible», murmuró Sofía, cubriéndose la nariz con la manga de su suéter. El olor a humedad, moho y algo más desagradable que no lograba identificar llenaba el aire nocturno.
Diego encendió su linterna y dirigió el haz de luz hacia la entrada principal del edificio. Las puertas de madera maciza habían sido arrancadas de sus bisagras hace años, dejando un hueco negro que parecía tragar la luz. «Vamos», dijo Diego, y sin esperar respuesta, cruzó el umbral. El interior del sanatorio era aún más impactante que el exterior. El suelo estaba cubierto de escombros, vidrios rotos y grafitis que generaciones de visitantes nocturnos habían dejado en las paredes. Las linternas del grupo creaban sombras danzantes que se movían como fantasmas entre las columnas de mármol agrietadas. «Miren esto», dijo Ana, enfocando su cámara hacia una placa de bronce medio desprendida de la pared. Sanatorio San Rafael, fundado en 1952, para el tratamiento y rehabilitación de enfermedades mentales. Carlos se acercó a examinar los restos de lo que había sido el mostrador de recepción. ¿Se imaginan cuántas personas pasaron por aquí? ¿Cuántas historias? ¿Cuánto sufrimiento? «No seas dramático», interrumpió Diego, aunque su voz denotaba cierta tensión. «Es solo un edificio viejo. Vamos a subir al segundo piso». La escalera principal, construida en mármol rosa, había resistido mejor el paso del tiempo que el resto del edificio. Sus barandillas de hierro forjado aún mostraban la elegancia de su diseño original, aunque algunas secciones estaban dobladas o rotas. Mientras subían, Roberto notó algo extraño en las paredes. «Oigan, ¿ven estas marcas en las paredes? Parecen rasguños, como si alguien hubiera arañado la pared con las uñas». Ana se acercó para examinar las marcas más de cerca. Podrían ser de los pacientes. He leído que algunos desarrollaban comportamientos compulsivos debido a los tratamientos que recibían. El segundo piso estaba dividido en lo que claramente habían sido habitaciones de pacientes. Las puertas metálicas estaban abiertas, revelando celdas pequeñas con ventanas enrejadas. Algunos cuartos aún tenían restos de camas de metal oxidado y retretes de porcelana agrietada. «Esto es deprimente», murmuró Sofía, asomándose a una de las habitaciones. «Imagínense estar encerrado aquí, sin esperanza de salir jamás». Diego se adentró en una de las habitaciones más grandes, que parecía haber sido una sala común. En las paredes aún se podían ver restos de pintura azul pastel, y en el suelo había rastros de lo que habían sido mesas y sillas. «Miren», dijo, señalando hacia una esquina donde alguien había garabateado algo en la pared. «Dice, ayúdame». El grupo se acercó para ver la inscripción. Las letras estaban grabadas profundamente en la pared, como si hubieran sido hechas con desesperación. «Eso se ve reciente», observó Ana. «La pintura alrededor está más fresca que el resto». «Vámonos de aquí», suplicó Sofía tomando del brazo a Diego. «Esto no me gusta nada». Pero Diego parecía fascinado. «No, esperen. Quiero ver el tercer piso. Dicen que ahí estaba el área de cirugía». Carlos miró su reloj. «Ya son las 11:30. Si no llegamos a casa pronto, van a sospechar». «Solo un piso más», insistió Diego. «Venimos hasta acá, no vamos a irnos sin explorar todo». Reluctantemente, el grupo siguió a Diego hacia el tercer piso. La escalera crujía bajo sus pies y varios escalones estaban rotos o faltaban completamente. El aire se volvía más denso y el olor a putrefacción más intenso. El tercer piso era notablemente diferente. Las habitaciones eran más grandes y tenían ventanas más altas. En el centro del pasillo principal había una puerta doble que conducía a lo que claramente había sido el quirófano principal. «Aquí es donde hacían las lobotomías», murmuró Ana, leyendo sus notas. El doctor Montes realizaba entre 10 y 15 procedimientos por semana. La mayoría de los pacientes nunca se recuperaban. Diego empujó las puertas del quirófano, que se abrieron con un chirrido metálico que resonó por todo el edificio. La habitación era circular, con gradas alrededor de una mesa de operaciones central que aún permanecía en su lugar, aunque cubierta de óxido y mugre. «Dios santo», susurró Roberto. «Esto es enfermizo». En las paredes del quirófano aún se podían ver los ganchos donde se colgaban los instrumentos médicos, y en el suelo había restos de azulejos blancos que una vez cubrieron toda la superficie. «Tomen fotos», dijo Diego, acercándose a la mesa de operaciones. «Nadie va a creer que estuvimos aquí».
Ana comenzó a fotografiar el quirófano desde diferentes ángulos, mientras que Carlos y Roberto exploraban las habitaciones adyacentes que parecían haber sido salas de recuperación. «Oigan», gritó Carlos desde una de las habitaciones, «vengan a ver esto». El grupo se acercó corriendo. Carlos estaba parado frente a una pared donde alguien había pintado un mural grotesco. La pintura, aunque desgastada, mostraba figuras humanas distorsionadas con expresiones de dolor y terror. «¿Quién habría hecho esto?», preguntó Sofía con voz temblorosa. «Probablemente algún paciente», respondió Ana. El arte era una forma de terapia que se usaba en algunos sanatorios. Diego se acercó al mural y notó algo extraño. «Miren, hay una fecha aquí, 1979. Eso fue 4 años antes de que cerraran el lugar». Roberto encontró algo más perturbador en una esquina de la habitación. «Hay ropa aquí, ropa reciente». Efectivamente, en el suelo había una chamarra de mezclilla, tenis deportivos y una mochila escolar. Todo parecía haber sido abandonado recientemente. «Alguien más ha estado aquí», dijo Carlos, con nerviosismo evidente en su voz. «Tal vez deberíamos irnos». «No sean gallinas», replicó Diego, aunque su voz traicionaba cierta inquietud. «Probablemente solo fueron otros chavos como nosotros». Ana revisó la mochila y encontró una credencial escolar. «Eduardo Santana, Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Está fechada este año». «¿Conocen a este Eduardo?», preguntó Sofía. Todos negaron con la cabeza. «Debe ser de otra zona», sugirió Roberto. Diego se dirigió hacia una puerta que conducía a una escalera más angosta. «Vamos al 4º piso. Ahí debe estar el área administrativa». «Diego, ya es muy tarde», protestó Sofía. «Además, esas escaleras no se ven seguras». «Solo será un momento», insistió Diego comenzando a subir. «Ustedes pueden esperarme aquí si quieren». El grupo se miró entre sí, sabiendo que no podían dejar a Diego solo. Reluctantemente, lo siguieron hacia el 4º piso. Las escaleras efectivamente estaban en mal estado. Varios escalones estaban rotos y la barandilla se tambaleaba peligrosamente. Ana resbaló en un punto y Carlos tuvo que sujetarla para evitar que cayera. El 4º piso era diferente a los anteriores. Las habitaciones eran más grandes y tenían ventanas más amplias. Claramente, había sido el área administrativa y de vivienda para el personal médico. «Miren esto», dijo Diego, entrando en lo que había sido la oficina del director. Un escritorio de madera maciza permanecía en el centro, cubierto de papeles amarillentos y carpetas abiertas. Ana se acercó a examinar los documentos. «Son expedientes de pacientes. Miren las fechas. 1982, 1983. Estos son de los últimos años antes del cierre». «¿Qué dicen?», preguntó Carlos. «Tratamientos experimentales, terapia de electroshock». «Dios mío, esto es horrible». «Dice aquí que un paciente murió durante una sesión de electroshock porque el doctor aumentó el voltaje más allá de los límites seguros». Roberto encontró algo más en un archivo. «Aquí hay una queja formal contra el doctor Montes. Dice que experimentaba con drogas no aprobadas en pacientes sin su consentimiento. Por eso cerraron el lugar», murmuró Sofía. «Era un verdadero infierno». Diego había encontrado algo más interesante, una puerta que conducía a una escalera muy angosta. «Miren, hay acceso al tejado». «No, Diego», dijo Carlos firmemente. «Ya es suficiente. Son las 12:30 y tenemos que irnos». «Solo quiero ver la vista desde arriba», insistió Diego. «Debe verse toda la ciudad desde ahí». «Es peligroso», protestó Ana. «Esas escaleras están completamente oxidadas». Pero Diego ya había comenzado a subir. 5 minutos y bajamos, se los prometo. El grupo lo siguió con gran reluctancia. La escalera era estrecha y empinada y varios escalones se doblaban bajo su peso. Finalmente, llegaron a una puerta metálica que Diego empujó con dificultad. El tejado del sanatorio era amplio y plano, con pequeñas estructuras que habían albergado equipos de ventilación y tanques de agua. La vista de Guadalajara era efectivamente impresionante, con las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. «Increíble», murmuró Diego, acercándose al borde del tejado. «Se ve todo desde aquí». «Diego, aléjate del borde», gritó Sofía. «No hay barandilla». El viento nocturno era más fuerte en el tejado y llevaba consigo el aroma de la ciudad. Gases de escape,
comida de los puestos callejeros y el olor dulce de las flores de temporada. «Miren», dijo Ana señalando hacia una estructura en el centro del tejado. «Eso parece una antena de radio». Carlos se acercó a examinarla. «Sí, debe ser de los años 50. Probablemente la usaban para comunicarse con otras instituciones médicas». Roberto estaba más interesado en las estructuras más pequeñas. «Estos tanques de agua deben haber proveído agua a todo el edificio. Están completamente oxidados». Diego se había alejado del grupo y estaba explorando el lado opuesto del tejado. «Oigan», gritó, «vengan a ver esto». Cuando el grupo se acercó, Diego estaba parado frente a una estructura que parecía ser una pequeña caseta de mantenimiento. La puerta estaba entreabierta y se podía ver que había algo adentro. «¿Qué es?», preguntó Sofía. Diego dirigió su linterna hacia el interior. «Hay equipos aquí, equipos médicos». Ana se acercó para ver mejor. «Dios mío, es equipo de electroshock. Miren, ahí está la máquina principal». «¿Por qué está esto aquí en el tejado?», preguntó Carlos. «Tal vez lo subieron aquí cuando cerraron el sanatorio», sugirió Roberto, «para esconderlo de las autoridades». Diego se había adentrado en la caseta y estaba examinando los equipos más de cerca. «Hay más cosas aquí. Expedientes, fotografías». «Diego, sal de ahí», le gritó Sofía. «Esa estructura no se ve segura». «Un momento», respondió Diego. «Creo que encontré algo importante». Esas fueron las últimas palabras que sus amigos escucharon de él. Un ruido sordo, como si algo pesado hubiera caído, resonó desde el interior de la caseta. Luego, silencio total. «¿Diego?», llamó Carlos. «¿Estás bien?». No hubo respuesta. «¡Diego!», gritó Sofía corriendo hacia la caseta. Cuando llegaron, la caseta estaba vacía. No había rastro de Diego, pero en el suelo había una abertura que no habían notado antes. Era como si el piso de la caseta hubiera colapsado, creando un agujero que se perdía en la oscuridad. «¡Diego!», gritaron todos al unísono, dirigiendo sus linternas hacia el agujero. El hueco parecía conectar con el interior del edificio, pero era imposible ver qué tan profundo era o dónde terminaba. «¡Tenemos que ayudarlo!», gritó Sofía histérica. «Puede estar herido». Carlos intentó asomarse al agujero, pero Roberto lo detuvo. «Es demasiado peligroso. No sabemos qué tan profundo es». «¡Diego, responde!», gritaron durante varios minutos, pero el silencio era total. «Tenemos que llamar a los bomberos», dijo Ana temblando, «o a la policía». «¿Con qué teléfono?», preguntó Roberto. «Estamos en 2006, nadie tiene celular». «Hay que bajar y buscar un teléfono», decidió Carlos, «pero primero intentemos llegar a él desde adentro del edificio». Los 4 amigos bajaron rápidamente del tejado, sus linternas creando sombras danzantes mientras corrían por los pasillos del sanatorio. Intentaron encontrar una forma de llegar al área donde creían que Diego había caído, pero la estructura interna del edificio era confusa y muchas secciones estaban bloqueadas por escombros. «¡Diego!», gritaban continuamente, pero el eco de sus voces era lo único que les respondía. Después de 2 horas de búsqueda desesperada, finalmente encontraron un teléfono público funcionando en una gasolinera cercana. Carlos llamó a los bomberos, explicando la situación sin mencionar que habían entrado ilegalmente al sanatorio. «Hay un chavo atrapado en el viejo sanatorio», dijo con voz temblorosa. «Se cayó por un agujero en el tejado. Necesitan venir rápido». Los bomberos llegaron en 15 minutos, seguidos por la policía y una ambulancia. Los 4 amigos los guiaron hacia el sanatorio, donde un equipo especializado en rescate urbano comenzó una búsqueda exhaustiva. Durante las siguientes 12 horas, bomberos, policías y voluntarios peinaron cada centímetro del sanatorio. Usaron perros de búsqueda, equipos de detección de calor y cámaras especiales, pero no encontraron rastro alguno de Diego Morales. El agujero en el tejado por el que había desaparecido conducía a un conducto de ventilación que se extendía por todo el edificio, pero no había evidencia de que alguien hubiera pasado por ahí recientemente. «Es imposible», le dijo el capitán de bomberos a los padres de Diego, que habían llegado al lugar apenas se enteraron de la noticia. «Hemos revisado todo el edificio, no hay rastro del muchacho». Los padres de Diego, Marta y Alejandro Morales, estaban devastados. «Mi hijo no puede haber desaparecido así como así»,
sollozaba Marta. Tiene que estar en algún lado. La investigación policial se prolongó durante semanas. Los 4 amigos fueron interrogados repetidamente, pero sus historias coincidían. Diego había entrado en la caseta del tejado, había habido un ruido, y cuando fueron a buscarlo, había desaparecido. ¿Están seguros de que no salió por otro lado?, preguntó el detective encargado del caso, Sergio Ramírez. ¿No es posible que haya encontrado otra forma de bajar? No, respondió Carlos por enésima vez. Estábamos justo afuera. Si hubiera salido, lo habríamos visto. Sofía, que había desarrollado un cuadro de ansiedad severa después de la desaparición, apenas podía hablar durante los interrogatorios. Fue como si la tierra se lo hubiera tragado. Repetía una y otra vez. Un momento estaba ahí y al siguiente había desaparecido. La prensa local se interesó en el caso y durante varias semanas los periódicos de Guadalajara publicaron artículos sobre el misterio del Sanatorio San Rafael. Algunos reporteros especularon sobre la posibilidad de que Diego hubiera escapado por su cuenta, tal vez para unirse a alguna banda criminal o para huir de problemas familiares. «Eso es ridículo», respondió su padre en una entrevista. Diego era un buen muchacho. Tenía planes de estudiar medicina, no había razón para que se fuera. Los meses pasaron sin novedad. Los padres de Diego contrataron investigadores privados. Pusieron carteles por toda la ciudad y hasta consultaron con médiums y psíquicos, pero no obtuvieron ninguna pista confiable. El caso oficialmente permaneció abierto, pero sin nuevas pistas. Gradualmente fue archivado entre los miles de casos sin resolver de la policía de Guadalajara. Los 4 amigos se distanciaron después de la tragedia. Sofía desarrolló una depresión severa y tuvo que recibir tratamiento psiquiátrico. Carlos se mudó a Ciudad de México para estudiar, incapaz de permanecer en Guadalajara, donde cada lugar le recordaba a su mejor amigo. Ana se refugió en los estudios, graduándose con honores y obteniendo una beca para estudiar psicología en el extranjero. Roberto cayó en el alcoholismo y luchó con la culpa durante años. Los padres de Diego nunca se recuperaron completamente. Su madre desarrolló una obsesión con el caso, visitando regularmente el sanatorio y hablando con cualquier persona que hubiera estado ahí la noche de la desaparición. Su padre, un hombre tradicionalmente fuerte, envejeció prematuramente y nunca volvió a sonreír de la misma manera. El Sanatorio San Rafael fue finalmente sellado por las autoridades municipales en 2008, después de que varios otros incidentes menores ocurrieran en el lugar. Sin embargo, esto no detuvo a los exploradores urbanos más aventureros, que continuaron encontrando formas de ingresar al edificio. Las autoridades nunca encontraron una explicación satisfactoria para la desaparición de Diego Morales. El caso se convirtió en una de las desapariciones más misteriosas en la historia reciente de Guadalajara, generando teorías que iban desde secuestro hasta intervención sobrenatural. Para los residentes de la zona, el sanatorio se convirtió en un lugar aún más temido. Las madres prohibían a sus hijos acercarse al edificio y los taxistas se negaban a pasar por la zona durante las horas nocturnas. «Ese lugar está maldito», se convirtió en una frase común entre los vecinos. Se llevó a ese muchacho y quién sabe cuántos más. Pero la vida continuó. Los años pasaron y gradualmente el caso de Diego Morales se convirtió en otra leyenda urbana más de Guadalajara. Los jóvenes se contaban la historia durante las noches de campamento o en las fiestas, pero para la mayoría era solo eso, una historia. Solo aquellos que habían estado ahí esa noche sabían la verdad, que Diego Morales había desaparecido de la forma más inexplicable posible y que el Sanatorio San Rafael guardaba secretos que quizás nunca serían revelados. En 2006, cuando los teléfonos inteligentes aún no existían y las redes sociales estaban en su infancia, una desaparición podía quedar sepultada fácilmente en los archivos burocráticos. No había videos virales, no había campañas masivas en Internet, solo el dolor de una familia y la culpa de 4 amigos que sabían que habían sido los últimos en ver a Diego con vida. El tiempo, como siempre, siguió su curso inexorable. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años, pero en algún lugar, en el tejado de un sanatorio abandonado,
Un misterio permanecía sin resolver, esperando el momento adecuado para revelar sus secretos. 2007, 2024, 18 años después. Los efectos de aquella noche de octubre de 2006 se extendieron como ondas en un estanque, alterando para siempre las vidas de todos los involucrados. Guadalajara continuó creciendo, modernizándose, transformándose en una metrópoli tecnológica. Pero para quienes vivieron la desaparición de Diego Morales, el tiempo se había detenido en aquel tejado del Sanatorio San Rafael. Sofía Herrera, la superviviente atormentada. Sofía nunca se recuperó completamente de lo que presenció esa noche. A los 16 años había experimentado un trauma que la marcaría de por vida. Los primeros meses después de la desaparición fueron los más difíciles. Desarrolló insomnio crónico, ataques de pánico y una fobia específica a los espacios cerrados y los edificios altos. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Diego llamándome. Le confesó años después a su terapeuta, la doctora Elena Vázquez. Y luego ese ruido horrible, como si el mundo se hubiera tragado a mi mejor amigo. Sus padres, María del Carmen y José Luis Herrera, no sabían cómo ayudar a su hija. La llevaron con varios psicólogos, probaron diferentes medicamentos, incluso consultaron con curanderos tradicionales, pero Sofía parecía atrapada en un ciclo interminable de culpa y terror. Debería haber hecho algo, repetía constantemente. Debería haber impedido que entrara en esa caseta, debería haberlo seguido. En 2008, después de repetir el último año de preparatoria debido a su estado mental, Sofía finalmente encontró cierta estabilidad con la ayuda de un psiquiatra especializado en trauma. Logró ingresar a la Universidad de Guadalajara para estudiar trabajo social, impulsada por un deseo de ayudar a otras personas que habían pasado por experiencias traumáticas. Durante sus años universitarios, Sofía se involucró activamente en grupos de apoyo para familias de personas desaparecidas. Guadalajara, como muchas ciudades mexicanas, tenía un número creciente de desapariciones, y Sofía encontró en esta causa una forma de canalizar su dolor. Cada familia que ayudo es una forma de honrar la memoria de Diego, explicó en una entrevista para el periódico universitario en 2012. No pude salvarlo a él, pero tal vez pueda ayudar a otras familias a encontrar respuestas. En 2014, Sofía se graduó con honores y comenzó a trabajar para una organización no gubernamental que se especializaba en casos de desapariciones. Su experiencia personal la había convertido en una defensora apasionada de los derechos de las víctimas. Para 2018, había fundado su propia organización, Voces por los Desaparecidos, que proporcionaba apoyo psicológico y legal a familias afectadas por desapariciones. Su trabajo la había llevado a colaborar con las autoridades estatales y federales y se había convertido en una voz respetada en el tema. Pero a pesar de su éxito profesional, Sofía seguía luchando con demonios personales. Nunca se había casado y sus relaciones románticas tendían a terminarse cuando sus parejas se daban cuenta de que competían con el fantasma de un amor adolescente que había desaparecido en circunstancias misteriosas. Parte de mi corazón se quedó en ese tejado, le confió a su mejor amiga, Lupita, en 2020. No sé si algún día podré superarlo completamente. Carlos Mendoza había sido el mejor amigo de Diego desde la infancia. Habían crecido en la misma colonia, habían jugado fútbol en el mismo equipo y habían planeado estudiar medicina juntos en la Universidad de Guadalajara. La desaparición de Diego destrozó esos planes y cambió el rumbo de su vida por completo. A diferencia de Sofía, Carlos no buscó ayuda profesional para lidiar con el trauma. En cambio, desarrolló una estrategia de evitación que lo llevaría a huir física y emocionalmente de todo lo que le recordara esa noche. No podía caminar por las calles de Guadalajara sin ver a Diego en cada esquina, le escribió a su hermana menor Patricia en una carta desde Ciudad de México en 2007. Cada lugar tenía un recuerdo de él. Era como vivir en una pesadilla constante. Carlos terminó la preparatoria con calificaciones mediocres, muy diferentes a las excelentes notas que había obtenido antes de la tragedia. En lugar de estudiar medicina como había planeado,
Se inscribió en la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar comunicación, una carrera que eligió principalmente porque estaba lo más lejos posible de Guadalajara. En la capital, Carlos intentó reinventarse. Se cambió el nombre a Charlie, adoptó un acento más neutral y evitaba hablar de su pasado con sus nuevos amigos. Pero el trauma no se puede escapar simplemente cambiando de ciudad. Tenía pesadillas constantes, recordó años después. Soñaba que estaba de vuelta en el sanatorio, que escuchaba la voz de Diego llamándome pidiendo ayuda. Despertaba empapado en sudor, gritando su nombre. En 2010, Carlos se graduó con una licenciatura en comunicación y comenzó a trabajar para una agencia de publicidad en la Ciudad de México. Su talento natural para la escritura y su ética de trabajo obsesiva, una forma de mantenerse ocupado y evitar pensar en el pasado, lo llevaron a ascender rápidamente en la empresa. Para 2015, Carlos había sido promovido a director creativo y en 2018 fundó su propia agencia, Horizonte Creativo, que se especializaba en campañas publicitarias para empresas tecnológicas. Su éxito profesional era innegable, pero su vida personal seguía siendo un desastre. Carlos había desarrollado un patrón destructivo en sus relaciones. Se involucra intensa y rápidamente con mujeres, pero terminaba la relación tan pronto como comenzaba a sentir una conexión emocional real. Sus exnovias lo describían como emocionalmente una bailable y obsesionado con el trabajo. Es como si tuviera miedo de ser feliz, le dijo su exnovia Alejandra a una amiga común en 2019. Cada vez que las cosas iban bien entre nosotros, él encontraba una excusa para pelear o simplemente desaparecía por días. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, Carlos se vio obligado a estar solo con sus pensamientos durante los meses de confinamiento. Fue entonces cuando finalmente decidió buscar ayuda terapéutica, participando en sesiones virtuales con un psicólogo especializado en trauma. Me di cuenta de que había pasado 14 años huyendo de algo que nunca podría dejar atrás. Escribió en su diario personal en mayo de 2020. Diego era mi hermano y lo abandoné. No físicamente, pero emocionalmente. Después de que desapareció, nunca hablé de él, nunca honré su memoria, nunca ayudé a su familia. Solo huí como un cobarde. El proceso terapéutico llevó a Carlos a tomar una decisión que había estado evitando durante años: regresar a Guadalajara y enfrentar su pasado. En diciembre de 2020, visitó la ciudad por primera vez desde que se había mudado en 2007. Fue devastador, recordó. Guadalajara había cambiado mucho, pero los recuerdos estaban intactos. Fui a la casa de los padres de Diego y su mamá me recibió como si hubiera visto a un fantasma. Lloramos juntos durante horas. Marta Morales, la madre de Diego, le confesó que había guardado durante años la esperanza de que Carlos regresara. «Eras el mejor amigo de mi hijo», le dijo. «Pensé que si alguien tenía respuestas, serías tú». Carlos no tenía respuestas, pero sí tenía recursos. Con el éxito de su agencia, había acumulado una fortuna considerable y decidió usarla para honrar la memoria de Diego. En 2021, estableció la Fundación Diego Morales, dedicada a ayudar a familias de personas desaparecidas en Jalisco. «No puedo traer de vuelta a mi mejor amigo», explicó en el acto de inauguración de la fundación, «pero puedo asegurarme de que otras familias no pasen por lo mismo que pasó la familia Morales». La fundación se convirtió en una de las organizaciones más efectivas en el tema de desapariciones en el estado de Jalisco. Carlos usó sus conexiones en el mundo empresarial para financiar investigaciones privadas, proporcionar apoyo legal a familias y presionar a las autoridades para que tomaran los casos más en serio. Ana había sido la intelectual del grupo, la que siempre tenía una explicación lógica para todo. Pero la desaparición de Diego desafió su visión racional del mundo y la llevó por un camino académico que se convertiría en una obsesión personal. A diferencia de Carlos, Ana no huyó de Guadalajara. En cambio, se sumergió completamente en los estudios como una forma de procesar lo que había vivido. Terminó la preparatoria como la mejor estudiante de su generación y obtuvo una beca completa para estudiar psicología en la Universidad de Guadalajara.
Necesitaba entender qué había pasado, explicó años después. No solo físicamente, sino psicológicamente. ¿Cómo era posible que una persona simplemente desapareciera? ¿Qué efectos tiene algo así en los testigos? Durante sus estudios universitarios, Ana se especializó en trauma y memoria, escribiendo su tesis de licenciatura sobre los efectos psicológicos de presenciar desapariciones inexplicables. Su trabajo académico era claramente influenciado por su experiencia personal, aunque nunca lo admitió explícitamente. En 2012, Ana obtuvo una beca para realizar estudios de posgrado en criminología en la Universidad de Barcelona. Su tesis de maestría se tituló Desapariciones en espacios urbanos abandonados, un análisis criminológico y psicológico. Nueva vez, su trabajo estaba directamente relacionado con el caso de Diego, aunque presentado bajo un marco académico objetivo. Ana era brillante, pero también estaba claramente obsesionada, recordó su director de tesis, Dr. Jordi Martínez. Trabajaba 16 horas al día, leía todos los casos de desaparición que podía encontrar y tenía una comprensión casi sobrenatural del trauma asociado con este tipo de eventos. En 2014, Ana regresó a México con un doctorado en criminología y comenzó a trabajar como investigadora para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Su trabajo la llevó a investigar casos similares al de Diego en todo el país, buscando patrones y explicaciones. Hay algo sobre las desapariciones en edificios abandonados que no encaja con los patrones normales, escribió en un artículo académico publicado en 2016. Las víctimas simplemente se desvanecen, sin dejar rastro físico, sin lógica aparente. Es como si ciertos lugares tuvieran la capacidad de absorber personas. Ana se había convertido en una experta reconocida internacionalmente en desapariciones inexplicables. Había trabajado con autoridades de varios países latinoamericanos, había publicado decenas de artículos académicos y había dado conferencias en universidades de todo el mundo. Pero su vida personal había sufrido. Ana nunca se había casado y sus pocas relaciones románticas terminaban cuando sus parejas se daban cuenta de que competían con una obsesión académica que consumía toda su energía. «Vive para el trabajo», le dijo su hermana, Claudia, a su madre en 2018. No tiene amigos, no tiene hobbies, no tiene vida fuera de sus investigaciones. Es como si estuviera tratando de resolver un caso personal a través de todos los otros casos que investiga. En 2020, Ana había establecido contacto con Sofía a través de su trabajo. Descubrieron que habían estado trabajando en el mismo campo durante años sin saberlo, ambas impulsadas por el mismo evento traumático. Fue extraño reunirnos después de tantos años, recordó Sofía. Ambas habíamos dedicado nuestras vidas a ayudar a personas desaparecidas, pero nunca habíamos hablado sobre Diego. Era como si fuera un tema prohibido entre nosotras. Ana había desarrollado una teoría personal sobre lo que había pasado esa noche. Basándose en sus años de investigación, creía que Diego había caído en un sistema de túneles o sótanos que existían debajo del sanatorio, posiblemente construidos durante la época en que funcionaba como hospital. Los sanatorios de esa época a menudo tenían sistemas de túneles para transportar cadáveres sin que los pacientes los vieran, explicó en una conferencia en 2021. Es posible que Diego cayera en uno de estos túneles y quedara atrapado en una sección sellada del sistema. Su teoría era lógica y estaba respaldada por evidencia histórica, pero no explicaba por qué los equipos de rescate no habían encontrado estos túneles durante su búsqueda exhaustiva en 2006. Roberto había sido el más callado del grupo, el que siempre había tenido dudas sobre la aventura al sanatorio. Después de la desaparición de Diego, esas dudas se convirtieron en una culpa aplastante que lo llevaría por el camino más autodestructivo de los 4 sobrevivientes. Sabía que algo malo iba a pasar, le confesó a su padre, don Miguel Silva, días después de la tragedia. Tenía una sensación horrible en el estómago, pero no dije nada. Debería haber insistido en que no fuéramos. Roberto terminó la preparatoria con dificultades, luchando con depresión y un creciente problema con el alcohol. En lugar de ir a la universidad, decidió unirse al ejército mexicano en 2007, a los 18 años.
Pensé que la disciplina militar me ayudaría, explicó años después. Creía que si me volvía más fuerte, más valiente, podría compensar por haber sido un cobarde esa noche. Roberto sirvió en el ejército durante 8 años, participando en operaciones contra el narcotráfico en varios estados del país. Su experiencia en combate era intensa y traumática, pero paradójicamente le proporcionaba un escape de la culpa que sentía por la desaparición de Diego. En el ejército tenía un propósito, recordó. Estaba protegiendo a la gente, luchando contra los malos. Me hacía sentir como si estuviera honrando la memoria de Diego de alguna manera. Sin embargo, Roberto había desarrollado un trastorno de estrés postraumático debido a sus experiencias militares, que se combinó de manera tóxica con el trauma no resuelto de la desaparición de Diego. Cuando terminó su servicio militar en 2015, regresó a Guadalajara como un hombre profundamente perturbado. No reconocía al muchacho que había sido mi hijo, recordó su madre, doña Carmen Silva. Había regresado callado, paranoico, bebía todas las noches. Parecía estar en una guerra constante contra fantasmas que solo él podía ver. Roberto encontró trabajo como guardia de seguridad en varios centros comerciales, pero su comportamiento errático y su consumo de alcohol lo llevaron a perder empleo tras empleo. Para 2018, estaba viviendo en las calles, sobreviviendo con trabajos temporales y ayuda ocasional de organizaciones benéficas. Lo veía a veces cerca de la estación de autobuses, recordó un vecino de su antigua colonia. Siempre estaba hablando solo, como si estuviera teniendo conversaciones con personas que no estaban ahí. Daba mucha tristeza verlo así. En 2019, Roberto fue arrestado por alterar el orden público durante una borrachera en la que había intentado ingresar al Sanatorio San Rafael. Según el reporte policial, gritaba el nombre de Diego y afirmaba que podía escuchar su voz pidiendo ayuda. «Está ahí», le dijo a los policías que lo arrestaron. «Sé que está ahí. Nunca se fue. Sigue atrapado en ese lugar maldito». El incidente llevó a Roberto a un programa de rehabilitación patrocinado por la Fundación Diego Morales que Carlos había establecido. Irónicamente, fue a través de esta fundación que Roberto se reunió con Carlos por primera vez desde 2007. Fue devastador verlo así, recordó Carlos. Roberto había sido el más sensible de nosotros, el que más sufría por todo. Ver lo que se había convertido me hizo entender el impacto real de lo que había pasado esa noche. Roberto pasó 6 meses en rehabilitación, y aunque logró mantenerse sobrio, nunca se recuperó completamente de sus traumas. Para 2020, vivía en una casa de transición para veteranos, recibiendo tratamiento psiquiátrico y una pequeña pensión del gobierno. «Algunos días son mejores que otros», le dijo a un trabajador social en 2021. «Pero nunca pasa un día sin que piense en Diego. Me pregunto si las cosas habrían sido diferentes si hubiera hablado, si hubiera insistido en que no fuéramos a ese lugar». Marta y Alejandro Morales nunca se recuperaron de la desaparición de su hijo. Diego había sido su único hijo, nacido después de años de intentos fallidos de concebir, y su desaparición los dejó en un estado de limbo emocional que duraría décadas. Los primeros años fueron los peores, recordó Marta en una entrevista en 2020. Cada teléfono que sonaba, cada timbre de la puerta, cada noticia sobre un cuerpo encontrado, pensábamos que tal vez era Diego. Vivíamos en un estado constante de esperanza y terror. Alejandro, que había sido un hombre tradicionalmente fuerte y estoico, se convirtió en una sombra de sí mismo. Dejó su trabajo como contador y se dedicó obsesivamente a buscar a su hijo, visitando morgues, hospitales y cualquier lugar donde pudiera haber terminado un joven amnésico. «Papá perdió como 20 kilos el primer año», recordó su hermana, Esperanza Morales. «No comía, no dormía, solo salía a buscar a Diego. Mamá estaba igualmente mal, pero al menos aceptaba ayuda. Papá se cerró por completo. La casa de los Morales se convirtió en un santuario para Diego. Su habitación permanecía exactamente como la había dejado la noche de su desaparición. Sus libros, su ropa, incluso la tarea que había estado haciendo antes de salir con sus amigos, todo permanecía intacto. «Es como si estuviéramos esperando que regresara en cualquier momento», explicó Marta. «Sé que suena irracional,
pero no podemos deshacernos de sus cosas. Sería como admitir que está muerto, y no puedo hacer eso sin saber qué pasó realmente. Los Morales se involucraron activamente en organizaciones de familiares de desaparecidos, participaron en marchas, protestas y reuniones con autoridades, siempre llevando una fotografía de Diego y preguntando si alguien lo había visto. Conocimos a muchas otras familias que pasaban por lo mismo, recordó Alejandro. Hay miles de familias en México que viven con esta incertidumbre. Es una epidemia silenciosa. En 2015, después de casi una década de búsqueda infructuosa, los Morales tomaron una decisión dolorosa: declarar legalmente muerto a Diego. Esto les permitió acceder a ciertos beneficios legales y financieros, pero emocionalmente fue devastador. Fue como matar a nuestro hijo con nuestras propias manos, lloró Marta durante el proceso legal, pero necesitábamos cerrar ciertos aspectos legales. Eso no significa que hayamos perdido la esperanza. La salud de ambos padres se deterioró significativamente con los años. Alejandro desarrolló problemas cardíacos y Marta sufrió de depresión crónica que requería medicación constante. Para 2020, ambos estaban en sus 70s y físicamente incapaces de continuar con las búsquedas activas. Nuestros cuerpos ya no pueden más, admitió Alejandro en una entrevista con Sofía en 2022, pero nuestros corazones siguen esperando. Hasta el día que muramos, vamos a esperar que Diego regrese a casa. La pareja había encontrado cierto consuelo en el trabajo de la Fundación Diego Morales que Carlos había establecido. Aunque no había traído de vuelta a su hijo, habían visto cómo la fundación había ayudado a otras familias a encontrar a sus seres queridos. Carlos era como un segundo hijo para nosotros, explicó Marta. Cuando desapareció durante tantos años, fue como perder a otro hijo. Verlo regresar y honrar la memoria de Diego de esta manera es lo único que nos ha dado paz en todos estos años. Mientras las vidas de los sobrevivientes se desenvolvían en diferentes direcciones, el Sanatorio San Rafael permanecía como un monumento a la tragedia. Después del incidente de 2006, las autoridades municipales habían sellado oficialmente el edificio, soldando las entradas principales y contratando seguridad privada para patrullar el perímetro. Pero sellar un edificio no era lo mismo que detener a los exploradores urbanos más determinados. A lo largo de los años, docenas de personas habían logrado ingresar al sanatorio y varios incidentes menores habían ocurrido. En 2009, un grupo de estudiantes universitarios fue arrestado después de ser encontrado dentro del edificio. Afirmaron que habían estado filmando un documental sobre lugares abandonados, pero los guardias de seguridad reportaron que los habían encontrado en el tejado, cerca del lugar donde Diego había desaparecido. En 2012, un indigente fue encontrado muerto en el primer piso del sanatorio. La causa de muerte fue determinada como sobredosis de drogas, pero su presencia en el edificio sellado planteó preguntas sobre qué tan efectivas eran realmente las medidas de seguridad. El incidente más perturbador ocurrió en 2016, cuando una pareja de recién casados desapareció después de ser vista cerca del sanatorio. Sus cuerpos fueron encontrados 3 días después en un canal de drenaje a varios kilómetros de distancia, pero las circunstancias de su muerte nunca fueron completamente explicadas. Ese lugar atrae a la gente con problemas, comentó el oficial de seguridad José Hernández, que había trabajado en el perímetro del sanatorio durante 5 años. No sé si es coincidencia o qué, pero la gente que va ahí, algo malo les pasa. Para 2020, el sanatorio había desarrollado una reputación aún más siniestra. Los youtubers de contenido paranormal lo habían incluido en sus listas de lugares más embrujados de México y había aparecido en varios programas de televisión sobre fenómenos inexplicables. Recibo llamadas constantemente de gente que quiere filmar ahí, explicó el coordinador de seguridad municipal, capitán Luis Ramírez. Productores de televisión, youtubers, investigadores paranormales. Todos quieren entrar a ese lugar, pero después de lo que pasó con el muchacho Morales, no vamos a permitir que nadie más entre. Sin embargo, las medidas de seguridad no eran perfectas. El edificio tenía múltiples puntos de acceso y los exploradores urbanos más experimentados
Habían encontrado formas de evitar a los guardias. Las redes sociales estaban llenas de fotografías y videos tomados ilegalmente dentro del sanatorio. En 2022, las autoridades municipales anunciaron planes para demoler el sanatorio y construir un parque público en su lugar. El anuncio fue recibido con reacciones mixtas por parte de la comunidad. «Es hora de que ese lugar desaparezca», comentó la vecina Elena Rodríguez. «Ha traído demasiada tristeza a esta zona. Un parque sería mucho mejor». Pero Marta Morales se opuso firmemente al plan. «Si demolemos el sanatorio, nunca sabremos qué pasó con Diego», argumentó. «Ese lugar tiene respuestas. Destruirlo sería como borrar la última conexión que tenemos con nuestro hijo». La controversia llevó a que el plan de demolición fuera pospuesto indefinidamente, dejando al sanatorio en el mismo estado de abandono que había mantenido durante décadas. 2024. El año del descubrimiento. Para 2024, habían pasado 18 años desde la desaparición de Diego Morales. Los 4 sobrevivientes habían construido vidas separadas, pero todos seguían marcados por aquella noche de octubre. Sofía continuaba dirigiendo su organización de apoyo a familias de desaparecidos. Carlos había expandido su fundación a nivel nacional. Ana había publicado un libro sobre desapariciones inexplicables. Y Roberto vivía tranquilamente en una casa de asistencia para veteranos. Los padres de Diego, ahora en sus 70s, seguían viviendo en la misma casa, manteniendo la habitación de su hijo exactamente como la había dejado. Su salud se había deteriorado significativamente, pero su esperanza de encontrar respuestas permanecía intacta. El mundo había cambiado dramáticamente desde 2006. Los teléfonos inteligentes eran omnipresentes, las redes sociales dominaban la comunicación y la tecnología había avanzado de maneras que habrían sido inimaginables para los adolescentes que habían entrado al sanatorio aquella noche. Una de las tecnologías que había experimentado un crecimiento explosivo era el uso de drones para exploración urbana. Los youtubers especializados en urbex, exploración urbana, habían descubierto que los drones les permitían explorar lugares inaccesibles o peligrosos sin arriesgar sus vidas. Fue en este contexto que Mateo Jiménez, un youtuber de 25 años especializado en exploración urbana, decidió crear contenido sobre el Sanatorio San Rafael. Su canal, Explorando lo Oculto, tenía más de 500,000 suscriptores y se especializaba en investigar lugares abandonados y misteriosos en México. El Sanatorio San Rafael es legendario en la comunidad urbex, explicó Mateo a su audiencia en un video publicado en marzo de 2024. La desaparición de Diego Morales en 2006 lo convirtió en uno de los lugares más misteriosos de México. Hoy vamos a explorarlo con tecnología que no existía cuando ocurrió la tragedia. Mateo había invertido en un dron de alta tecnología equipado con cámaras 4K, sensores térmicos y capacidades de vuelo nocturno. Su plan era explorar el sanatorio desde el aire, documentando áreas que habían sido inaccesibles para los investigadores anteriores. «No voy a entrar al edificio», aclaró. «Respeto las medidas de seguridad y no quiero ponerme en peligro, pero el espacio aéreo es público y creo que podemos descubrir cosas nuevas usando tecnología moderna». El video de Mateo explorando el sanatorio fue publicado el 15 de marzo de 2024 y rápidamente se volvió viral. Las imágenes aéreas del edificio abandonado eran impresionantes, mostrando el deterioro que había ocurrido durante las décadas de abandono. Pero no fue hasta que Mateo dirigió su dron hacia el tejado que hizo un descubrimiento que cambiaría todo. En el área donde Diego había desaparecido, la cámara del dron captó algo que ningún investigador había notado antes: marcas en el concreto que formaban un patrón geométrico extraño. «Esperen», dijo Mateo mientras controlaba el dron. «¿Qué es eso? Hay algo en el tejado que no se ve desde abajo». Las imágenes mostraban lo que parecía ser un símbolo o marca grabada en el concreto del tejado, directamente sobre el área donde había estado la caseta de mantenimiento, donde Diego había desaparecido. El patrón era complejo y claramente intencional, pero no se podía ver desde el nivel del suelo. «Esto es increíble», continuó Mateo. «Nadie había reportado esto antes,
Es como si alguien hubiera grabado este símbolo en el concreto, pero solo es visible desde el aire. El video de Mateo fue visto por más de 2 millones de personas en las primeras 48 horas. Los comentarios se llenaron de teorías sobre el significado del símbolo, y el video fue compartido en todos los grupos de redes sociales relacionados con el caso de Diego Morales. Una de las personas que vio el video fue Ana Gutiérrez. Después de 18 años de investigar desapariciones inexplicables, reconoció inmediatamente la importancia del descubrimiento. Ese símbolo no estaba ahí en 2006, le dijo a Sofía por teléfono después de ver el video. Estuvimos en ese tejado. Lo conocíamos como la palma de nuestras manos. Alguien lo puso ahí después de que Diego desapareció. El descubrimiento reavivó el interés en el caso de Diego Morales. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia nuevamente, y las autoridades se vieron presionadas a reabrir la investigación oficialmente. Pero el símbolo en el tejado era solo el comienzo. Lo que Mateo había descubierto ese día marcaría el inicio de una serie de revelaciones que finalmente proporcionarían respuestas a preguntas que habían permanecido sin resolver durante casi 2 décadas. El misterio del Sanatorio San Rafael estaba a punto de ser resuelto, pero las respuestas serían más perturbadoras y complejas de lo que nadie había imaginado. El video de Mateo Jiménez había abierto una caja de Pandora que nadie esperaba. En menos de una semana, el símbolo del sanatorio se había convertido en uno de los videos más vistos en YouTube México, acumulando más de 5 millones de visualizaciones y generando miles de comentarios especulativos. Pero para quienes habían vivido la tragedia de primera mano, el descubrimiento no era solo contenido viral, era una posible clave para resolver el misterio que había definido sus vidas durante 18 años. Ana Gutiérrez fue la primera en contactar a Mateo. Su experiencia como investigadora de desapariciones y su conocimiento íntimo del caso la convertían en la persona ideal para analizar las imágenes del dron. «Necesito que me proporciones las imágenes en alta resolución», le escribió Ana en un mensaje privado. «Soy criminóloga especializada en desapariciones y estuve presente la noche que Diego Morales desapareció. Esto podría ser la clave que hemos estado buscando durante 2 décadas». Mateo, consciente de la importancia histórica de su descubrimiento, accedió inmediatamente. «Tengo todas las imágenes sin editar», le respondió. «Incluso tengo algunos ángulos que no incluí en el video. Si esto puede ayudar a resolver el caso, es lo menos que puedo hacer». Ana pasó los siguientes 3 días analizando meticulosamente cada frame del video. Utilizó software especializado para mejorar la calidad de las imágenes y estudiar el símbolo desde diferentes perspectivas. Lo que encontró la dejó helada. «El símbolo no es random», le explicó a Sofía durante una reunión en su oficina. «Es una combinación específica de formas geométricas que corresponden a un sistema de marcación usado en ciertos experimentos». «¿Qué tipo de experimentos?», preguntó Sofía, aunque por el tono de voz de Ana, sospechaba que no le gustaría la respuesta. Ana abrió un archivo en su computadora que contenía documentos históricos sobre el Sanatorio San Rafael. «Durante mis investigaciones para mi tesis doctoral, encontré referencias a un programa experimental que se llevaba a cabo en el sanatorio en los años 70. El doctor Ezequiel Montes, el director, estaba involucrado en investigaciones psiquiátricas muy cuestionables. Las imágenes en la pantalla mostraban documentos oficiales, algunos parcialmente censurados, que detallaban experimentos con pacientes psiquiátricos. Según estos documentos, el doctor Montes estaba investigando técnicas de modificación de memoria y alteración de conciencia, usando una combinación de drogas experimentales y técnicas de aislamiento extremo. «¿Crees que eso tiene relación con Diego?», preguntó Sofía. «No directamente», respondió Ana, «pero creo que el símbolo en el tejado es una marca que alguien puso ahí intencionalmente, alguien que conocía la historia del sanatorio y que quería enviar un mensaje». Sofía se inclinó hacia adelante, estudiando las imágenes con más atención. «¿Qué tipo de mensaje?». «Eso es lo que necesitamos descubrir», respondió Ana. «Pero tengo una teoría. Creo que Diego no desapareció accidentalmente esa noche. Creo que alguien estaba esperándolo». La teoría de Ana era inquietante, pero tenía cierta lógica.
Durante sus años de investigación, había documentado varios casos de desapariciones en lugares abandonados que seguían patrones similares. Jóvenes que exploraban edificios históricos y simplemente desaparecían sin dejar rastro. He estado revisando casos similares en toda América Latina, explicó Ana, abriendo otro archivo. En los últimos 30 años, ha habido al menos 47 desapariciones documentadas en edificios abandonados que anteriormente fueron instituciones médicas o psiquiátricas. En todos los casos, las víctimas eran jóvenes entre 16 y 25 años. Las estadísticas eran alarmantes. ¿Estás sugiriendo que hay un patrón?, preguntó Sofía. Más que un patrón, creo que hay una red, respondió Ana. Una red de personas que usan estos lugares para propósitos específicos. Mientras Ana desarrollaba sus teorías, Carlos Mendoza había visto el video de Mateo y había tomado una decisión que había estado evitando durante años: contactar a Roberto Silva. Roberto vivía en una casa de asistencia para veteranos en las afueras de Guadalajara. Su salud mental había mejorado considerablemente con el tratamiento, pero seguía siendo frágil. Carlos sabía que el descubrimiento del símbolo podría ser traumático para él, pero también sabía que Roberto tenía derecho a estar informado. «Carlos», dijo Roberto cuando se encontraron en el patio de la casa de asistencia, «han pasado muchos años». «Demasiados», respondió Carlos. «Roberto, necesito que sepas que nunca dejé de pensar en esa noche. Nunca dejé de sentirme culpable por lo que pasó». Roberto asintió lentamente. «Todos nos sentimos culpables. Es lo que hacen estos traumas. Nos convencen de que somos responsables por cosas que estaban fuera de nuestro control». Carlos le mostró el video de Mateo en su teléfono. Roberto lo vio en silencio, su expresión volviéndose más seria conforme progresaba el video. «¿Ese símbolo estaba ahí esa noche?», preguntó Roberto después de ver las imágenes. «No», respondió Carlos. «Estoy seguro de que no. Ana piensa que alguien lo puso ahí después de que Diego desapareció». Roberto cerró los ojos como si estuviera recordando algo doloroso. «Carlos, hay algo que nunca les dije a ustedes. Algo que vi esa noche». Carlos se tensó. «¿Qué viste?» «Cuando estábamos en el tejado antes de que Diego entrara en la caseta, vi a alguien más en el edificio. Una silueta en una de las ventanas del segundo piso. Al principio pensé que eran mis nervios, pero ahora creo que había alguien más ahí esa noche». La revelación de Roberto cambió todo. Si había habido otra persona en el sanatorio, eso significaba que la desaparición de Diego no había sido accidental. «¿Por qué nunca dijiste nada?», preguntó Carlos. «Porque no estaba seguro», respondió Roberto. «Y porque después de lo que pasó, pensé que era solo mi imaginación. Los policías ya pensaban que éramos unos chavos irresponsables. Si les decía que había visto fantasmas en las ventanas, no nos habrían tomado en serio». Carlos llamó inmediatamente a Ana para informarle sobre la revelación de Roberto. Ana insistió en reunirse con todos los sobrevivientes para revisar los eventos de esa noche con la nueva información. La reunión se llevó a cabo en la oficina de Sofía, en las instalaciones de Voces por los Desaparecidos. Era la primera vez en 18 años que los 4 amigos estaban juntos en la misma habitación. «Antes de comenzar», dijo Sofía, «quiero que sepan que esto no va a ser fácil. Vamos a revivir esa noche en detalle y puede ser traumático para todos nosotros». Ana había preparado un esquema detallado del sanatorio y una cronología precisa de los eventos. «Vamos a reconstruir cada momento, cada detalle que puedan recordar. Con 18 años de perspectiva, es posible que noten cosas que no vieron esa noche». Roberto fue el primero en compartir su nueva información. «La silueta que vi estaba en el segundo piso, en una ventana del lado este. No se movía, solo estaba ahí, como si estuviera observándonos». «¿Qué hora era?», preguntó Ana. «Justo antes de subir al tejado, tal vez las 12:15 o 12:20. Carlos recordó algo más. «Cuando encontramos esa ropa en el tercer piso, la credencial de Eduardo Santana, nunca investigamos si esa persona realmente existía». Ana tomó nota. «Voy a investigar eso. Si Eduardo Santana nunca existió, esa credencial fue plantada intencionalmente». Sofía había estado revisando sus propios recuerdos. «Hay algo que siempre me molestó sobre esa noche. Cuando Diego gritó que había encontrado algo importante en la caseta,
Su voz sonaba diferente, como si estuviera excitado o asustado por algo específico. ¿Recuerdan exactamente qué dijo?, preguntó Ana. Dijo, creo que encontré algo importante, recordó Carlos. Pero ahora que lo pienso, también dijo algo más. Algo como esto explica todo. Roberto asintió. Sí, eso recuerdo, como si hubiera descubierto algo que le daba sentido a lo que habíamos visto en el sanatorio. Ana estaba tomando notas furiosamente. Si Diego encontró algo específico en esa caseta, eso significa que no cayó accidentalmente. Significa que alguien o algo lo atrajo hacia ahí. La reconstrucción de los eventos continuó durante horas. Los 4 amigos revisaron cada detalle, cada conversación, cada momento de esa noche fatídica. Gradualmente, comenzó a emerger una imagen diferente de lo que había ocurrido. Había demasiadas coincidencias, concluyó Ana, después de revisar toda la información. La ropa plantada, la silueta que Roberto vio, el hecho de que Diego encontrara algo específico en la caseta. Alguien nos estaba manipulando esa noche. ¿Pero quién?, preguntó Sofía. ¿Y por qué? Ana había estado desarrollando una teoría durante las semanas anteriores, pero necesitaba más evidencia antes de compartirla. Necesito investigar más sobre el doctor Ezequiel Montes y sus experimentos. También quiero verificar si otros casos de desaparición en sanatorios abandonados tienen elementos similares. Mientras Ana profundizaba en su investigación, Mateo Jiménez había decidido hacer una segunda exploración del sanatorio con su dron. Esta vez, estaba específicamente buscando más símbolos o marcas que pudieran haber pasado desapercibidas en su primera visita. Después de todo el interés que generó mi primer video, explicó a su audiencia, decidí regresar con equipo más avanzado. Tengo un nuevo dron con capacidades de imagen térmica y de penetración de suelo que puede detectar anomalías estructurales. La segunda exploración de Mateo reveló algo aún más inquietante. Las imágenes térmicas mostraron que había espacios vacíos debajo del sanatorio que no aparecían en los planos arquitectónicos originales. «Miren esto», dijo Mateo mientras analizaba las imágenes térmicas en tiempo real. «Hay toda una red de túneles o sótanos debajo del edificio principal. Estas estructuras no aparecen en ningún plano oficial del sanatorio». Las imágenes mostraban un sistema complejo de pasajes subterráneos que se extendían no solo debajo del sanatorio, sino también hacia los edificios circundantes. Era como si hubiera toda una instalación subterránea que había permanecido oculta durante décadas. «Esto cambia todo», murmuró Mateo. «No es solo un sanatorio abandonado, hay toda una infraestructura oculta debajo». Ana vio el segundo video de Mateo y inmediatamente comprendió las implicaciones. Los túneles subterráneos explicarían cómo Diego había podido desaparecer sin dejar rastro, pero también sugerían algo mucho más siniestro. «Estos túneles no fueron construidos para el sanatorio original», le explicó a Sofía después de estudiar las imágenes. «Fueron añadidos posteriormente, probablemente durante los años en que el doctor Montes realizaba sus experimentos». «¿Para qué?», preguntó Sofía. «Para transportar personas sin ser detectado», respondió Ana. «Si mis sospechas son correctas, el doctor Montes no solo experimentaba con pacientes oficiales. Usaba estos túneles para traer personas del exterior, personas que no aparecerían en los registros oficiales». La teoría de Ana era aterradora, pero explicaba muchas inconsistencias en el caso. «Creo que los experimentos del doctor Montes nunca terminaron. Creo que continuaron después del cierre oficial del sanatorio, usando los túneles para operar en secreto». «¿Estás diciendo que Diego fue víctima de algún tipo de experimento?», preguntó Sofía, horrorizada. «Es posible», respondió Ana, «pero necesito más evidencia. Necesito encontrar al doctor Montes o a alguien que estuvo involucrado en los experimentos originales». La investigación de Ana la llevó a descubrir que el doctor Ezequiel Montes no había muerto como se creía oficialmente. Había falsificado su muerte en 1987 y había estado viviendo bajo una identidad falsa en una pequeña ciudad en el interior de Jalisco. «Encontré registros de que compró propiedades bajo el nombre de Eduardo Montoya», le explicó Ana a Carlos por teléfono. «Las fechas coinciden exactamente con la supuesta muerte del doctor Montes». «¿Está vivo?», preguntó Carlos incrédulo.
No solo está vivo, respondió Ana. Ha estado operando clínicas privadas de rehabilitación durante décadas. Clínicas que no aparecen en registros oficiales. El descubrimiento de que el doctor Montes seguía vivo y operando en secreto cambió completamente la naturaleza de la investigación. Ya no estaban buscando respuestas sobre una tragedia antigua. Estaban descubriendo una operación criminal que había estado funcionando durante décadas. Ana decidió contactar a las autoridades federales. El caso había crecido más allá de lo que podían manejar como investigación privada. «Necesitamos intervención oficial», le dijo a Sofía. «Si mis teorías son correctas, estamos hablando de décadas de secuestros y experimentación humana ilegal». El agente federal Miguel Sánchez fue asignado al caso. Con más de 20 años de experiencia en crímenes organizados, había visto muchas cosas, pero el caso del Sanatorio San Rafael era único. «Los túneles subterráneos cambian todo», le dijo Sánchez a Ana durante su primera reunión. «Si hay evidencia de actividad criminal en esas instalaciones, necesitamos una operación completa de rescate e investigación». Sánchez organizó un equipo multidisciplinario que incluía especialistas en rescate urbano, investigadores forenses y expertos en crimen organizado. El plan era realizar una exploración completa de los túneles subterráneos del sanatorio. «Vamos a encontrar respuestas», le prometió Sánchez a Marta y Alejandro Morales durante una reunión en su casa. Han esperado 18 años. Es hora de saber qué pasó realmente con su hijo. Pero antes de que la operación oficial pudiera llevarse a cabo, ocurrió algo inesperado. Roberto Silva, que había estado siguiendo de cerca los desarrollos del caso, decidió tomar acción por su cuenta. «No puedo esperar más», le dijo a Carlos durante una llamada telefónica a medianoche. «Diego ha estado atrapado en ese lugar durante 18 años. Si hay una posibilidad de que siga vivo, tengo que intentar encontrarlo». «Roberto, espera», le gritó Carlos. «Los federales van a investigar oficialmente. No hagas nada imprudente». Pero Roberto ya había colgado el teléfono. Esa misma noche, Roberto Silva regresó al Sanatorio San Rafael por primera vez desde octubre de 2006. Esta vez no era un adolescente asustado. Era un veterano de combate con entrenamiento militar y una determinación férrea de encontrar a su amigo perdido. Usando técnicas que había aprendido en el ejército, Roberto logró ingresar al sanatorio sin ser detectado por los guardias de seguridad. Su objetivo era claro: encontrar el acceso a los túneles subterráneos que las imágenes térmicas habían revelado. Roberto llevaba consigo un GPS, una cámara de acción y una pistola que había conservado de sus días militares. «Si Diego está ahí abajo», murmuró mientras se adentraba en el edificio abandonado, «voy a traerlo de vuelta». El interior del sanatorio había cambiado poco en 18 años. Los mismos pasillos llenos de escombros, las mismas habitaciones vacías, los mismos fantasmas del pasado que lo habían atormentado durante décadas. Pero Roberto tenía un propósito claro. Usando las imágenes térmicas de Mateo como guía, se dirigió hacia el área donde las anomalías subterráneas eran más pronunciadas, el sótano del ala este del sanatorio. El sótano había estado sellado desde el cierre del sanatorio, pero Roberto encontró que los sellos habían sido rotos recientemente. «Alguien más ha estado aquí», murmuró, fotografiando la evidencia. Cuando Roberto descendió al sótano, encontró algo que lo dejó helado. Una puerta metálica que claramente había sido instalada después de la construcción original del edificio. La puerta tenía un sistema de cerradura electrónica que parecía moderno y funcional. «Esto no estaba aquí en 2006», murmuró Roberto, filmando todo con su cámara. «Alguien ha estado manteniendo este lugar». Roberto usó las técnicas de explosivos que había aprendido en el ejército para abrir la puerta. Del otro lado, encontró algo que superó sus peores temores. Un pasillo iluminado que se extendía hacia las profundidades del subsuelo. «Diego», susurró Roberto, adentrándose en el túnel. «Vengo por ti, hermano». Lo que Roberto encontró en los túneles subterráneos del Sanatorio San Rafael sería la clave para resolver no solo la desaparición de Diego Morales, sino también décadas de crímenes que habían permanecido ocultos en las sombras de Guadalajara. Pero Roberto no sabía que al entrar en esos túneles se estaba convirtiendo en la siguiente víctima
de una operación que había estado cazando jóvenes durante décadas. Las cámaras de seguridad habían detectado su ingreso y ya no estaba solo en la oscuridad. En algún lugar de los túneles, luces se encendieron y puertas se cerraron automáticamente. Roberto Silva, el veterano de combate que había venido a rescatar a su amigo perdido, se había convertido en el próximo prisionero de un experimento que había estado funcionando en secreto durante décadas. Su cámara de acción siguió grabando, documentando los horrores que estaba a punto de descubrir en las profundidades del Sanatorio San Rafael. Pero la pregunta que permanecía era si alguien llegaría a tiempo para rescatar tanto a Roberto como a las respuestas que había venido a buscar. El símbolo en el tejado había sido solo el comienzo. Los verdaderos secretos del Sanatorio San Rafael estaban enterrados en las profundidades de la tierra, esperando ser descubiertos por alguien lo suficientemente valiente como para adentrarse en la oscuridad. Mayo de 2024. Los secretos finalmente revelados. La desaparición de Roberto Silva desencadenó una respuesta inmediata de las autoridades federales. El agente Sánchez, que había estado planificando una operación cuidadosa para los siguientes días, se vio obligado a acelerar sus planes cuando Carlos Mendoza reportó que Roberto había desaparecido después de ingresar al sanatorio. «Ahora tenemos 2 desapariciones en el mismo lugar», le dijo Sánchez a su equipo durante una reunión de emergencia. «Ya no podemos tratar esto como una investigación histórica. Tenemos una situación activa de secuestro». A las 6:00 am del 15 de mayo de 2024, un convoy de vehículos federales rodeó el Sanatorio San Rafael. El operativo incluía 40 agentes especiales, un equipo de rescate urbano, especialistas en explosivos y un médico forense con experiencia en casos de desaparición. Ana Gutiérrez había sido invitada a participar en la operación como consultora experta en el caso. Sofía y Carlos esperaban ansiosamente en el perímetro, junto con Marta y Alejandro Morales, que habían insistido en estar presentes a pesar de su edad avanzada. «Después de 18 años», murmuró Marta, aferrándose al brazo de su esposo, «finalmente vamos a saber qué pasó con nuestro hijo». El primer objetivo del operativo era localizar el punto de entrada que Roberto había usado para acceder a los túneles. Los agentes encontraron rápidamente la puerta metálica que Roberto había forzado, pero también descubrieron algo más: la cámara de acción de Roberto, abandonada en el suelo del túnel. «Está grabando», reportó el agente Martínez, especialista en tecnología. «La batería aún tiene carga. Parece que dejó de grabar hace aproximadamente 6 horas». El agente Sánchez revisó las imágenes de la cámara en el lugar. Lo que vio lo dejó helado. Roberto había documentado un complejo sistema de túneles que se extendía mucho más allá de lo que las imágenes térmicas habían sugerido. «Esto no es solo un sótano», murmuró Sánchez. «Es toda una instalación subterránea. Parece un laboratorio». Las imágenes de la cámara de Roberto mostraban pasillos bien iluminados, habitaciones con equipos médicos modernos y, lo más inquietante de todo, celdas que claramente habían sido ocupadas recientemente. «Necesitamos entrar ahí ahora», ordenó Sánchez. «Si Roberto está vivo, cada minuto cuenta». El equipo de rescate urbano se adentró en los túneles con precaución extrema. El sistema subterráneo era más complejo de lo que habían imaginado. Múltiples niveles conectados por escaleras y montacargas, salas de operaciones completamente equipadas y una sala de control central con monitores que mostraban cámaras de seguridad de toda la instalación. «¡Dios mío!», susurró el capitán Rodríguez, líder del equipo de rescate. «Esto es una operación a gran escala. Quien haya estado operando aquí tiene recursos considerables». En la sala de control, los agentes encontraron computadoras aún encendidas con registros detallados de sujetos de prueba, que databan de 1987 hasta 2024. Los registros mostraban cientos de nombres, edades y resultados de experimentos de modificación cognitiva. «Esto es masivo», le reportó el agente Martínez a Sánchez por radio. «Hay registros de 347 personas que han pasado por esta instalación en los últimos 37 años. Uno de los nombres en los registros era Diego Morales, sujeto 298, octubre 2006.
Experimento de transferencia de memoria. Estado. Activo. ¿Activo?, preguntó Ana cuando Sánchez le mostró el registro. ¿Qué significa activo después de 18 años? La respuesta llegaría en la siguiente sala que exploraron, una enfermería moderna donde encontraron a una enfermera de aproximadamente 60 años, aterrorizada pero viva. «Por favor, no me hagan daño», suplicó la mujer. «Yo solo seguía órdenes. Nunca lastimé a nadie intencionalmente». La enfermera, que se identificó como Carmen Vega, había estado trabajando en la instalación durante 15 años. Bajo interrogatorio, reveló detalles que helaron la sangre de los investigadores. «El doctor sigue vivo», confirmó Carmen. «Doctor Ezequiel Montes. Tiene 89 años, pero aún supervisa los experimentos. Dice que está cerca de un descubrimiento revolucionario». «¿Qué tipo de experimentos?», preguntó Ana. «Transferencia de memoria», respondió Carmen temblando. «Toma las memorias de personas jóvenes y las transfiere a sujetos mayores. Dice que ha encontrado una forma de lograr la inmortalidad». El horror de la revelación se intensificó cuando Carmen los guió hacia el área que llamaban la sala de conservación. Lo que encontraron allí superó las pesadillas más terribles que cualquiera de ellos hubiera imaginado. La sala contenía 23 cápsulas de hibernación médica, cada una conectada a sistemas de soporte vital avanzados. Dentro de las cápsulas había personas en estado de coma inducido, sus cerebros conectados a máquinas que extraían y almacenaban sus recuerdos. «Mantienen a los sujetos vivos pero inconscientes», explicó Carmen. «Extraen sus memorias gradualmente durante años, transfiriéndolas a otros sujetos que pagan millones por el procedimiento». En la cápsula número 298 estaba Diego Morales. Después de 18 años, finalmente habían encontrado a Diego. Estaba vivo, pero en un estado que era peor que la muerte. Su cuerpo había sido mantenido artificialmente a la edad de 17 años mediante drogas experimentales, pero su mente había sido parcialmente extraída y transferida a otros sujetos. «¿Se puede recuperar?», preguntó Ana, con lágrimas en los ojos al ver a su amigo de la adolescencia. «No lo sabemos», respondió el médico del equipo, después de revisar los registros médicos de Diego. «Han estado extrayendo sus memorias durante 18 años. Es posible que no quede suficiente de su personalidad original para una recuperación completa». Pero Diego no era la única víctima que encontraron. Roberto Silva estaba en la cápsula número 347, habiendo sido capturado solo horas antes. Afortunadamente, el proceso de extracción de memoria aún no había comenzado con él. «Está sedado pero intacto», reportó el médico. «Podemos despertarlo sin daño permanente». Mientras los médicos trabajaban para estabilizar a las víctimas, los agentes continuaron explorando la instalación. Lo que encontraron en las oficinas del doctor Montes fue evidencia de una operación criminal que se extendía mucho más allá del Sanatorio San Rafael. «Tiene instalaciones similares en 7 países diferentes», reportó el agente Martínez después de revisar los archivos. «México, Colombia, Argentina, Filipinas, Tailandia, Rumania y Ucrania. Ha estado vendiendo transferencias de memoria a multimillonarios que quieren vivir para siempre». Los archivos también revelaron la lista de clientes del doctor Montes: magnates industriales, políticos corruptos y criminales de guerra que habían pagado entre 50 y 200 millones de dólares por recibir las memorias y la juventud mental de sus víctimas. «Esto es más grande de lo que imaginamos», le dijo Sánchez a Ana. «Es una red internacional de tráfico de memorias. Las víctimas no solo mueren, sus identidades son literalmente robadas y vendidas». Finalmente encontraron al doctor Ezequiel Montes en sus aposentos privados, un hombre de 89 años que parecía tener la vitalidad mental de alguien mucho más joven, resultado de décadas de inyectarse las memorias robadas de sus víctimas. «Han arruinado 40 años de investigación revolucionaria», les dijo Montes cuando fue arrestado. Estaba a punto de lograr la verdadera inmortalidad. Habría sido el regalo más grande para la humanidad. «¿Regalo?», preguntó Ana furiosa. «Has torturado y asesinado a cientos de personas». «Sacrificios necesarios», respondió Montes sin mostrar remordimiento. «La ciencia requiere sacrificios».
¿Cuántas vidas valdrían la pena si lográramos eliminar la muerte? Durante los siguientes días, la operación de rescate se convirtió en una de las investigaciones criminales más complejas en la historia de México. Los 23 sobrevivientes encontrados en las cápsulas fueron trasladados a hospitales especializados, donde médicos de todo el mundo trabajaron para evaluar el daño y determinar posibilidades de recuperación. Roberto Silva fue el primero en despertar completamente. Su experiencia había sido traumática, pero su mente permanecía intacta. Estaba tan cerca de encontrar a Diego, fueron sus primeras palabras al despertar. Sabía que estaba vivo. Diego Morales presentó un caso mucho más complejo. Después de 18 años en hibernación forzada y extracción parcial de memoria, los médicos no estaban seguros de cuánto de su personalidad original sobrevivía. Sus recuerdos de antes de los 17 años están fragmentados, explicó la doctora Patricia Herrera, neuróloga especializada en casos de trauma cerebral. Reconoce a sus padres y tiene algunos recuerdos de su infancia, pero 18 años de su vida simplemente no existen para él. Marta y Alejandro Morales pasaron días al lado de la cama de su hijo en el hospital, tratando de ayudarlo a reconstruir sus memorias perdidas. Para ellos, tener a Diego de vuelta, incluso en su estado actual, era un milagro después de 18 años de no saber si estaba vivo o muerto. Mi hijo ha regresado, lloraba Marta. No importa cuánto tenga que luchar para recuperarse, lo importante es que está vivo. Diego mostraba signos de reconocer a sus padres, pero cuando Sofía, Carlos y Ana lo visitaron, no recordaba nada sobre la noche en el sanatorio o su amistad con ellos. Es como conocer a un extraño que tiene la cara de tu mejor amigo, le confesó Carlos a Sofía después de la visita. Está ahí físicamente, pero la persona que conocíamos, esa persona ya no existe. Los psicólogos que trabajaban con Diego explicaron que la recuperación sería un proceso largo y que era imposible predecir cuánta de su personalidad original podría ser restaurada. Los recuerdos que fueron extraídos están perdidos para siempre, explicó el doctor Ramón Castro, psiquiatra del hospital. Pero Diego puede crear nuevos recuerdos y desarrollar una nueva identidad. En cierto sentido, está teniendo una segunda oportunidad de vivir. El caso del doctor Montes se convirtió en uno de los juicios más seguidos en la historia de México. La evidencia de décadas de experimentación humana, tráfico de memorias y operaciones criminales internacionales era abrumadora. Este hombre ha cometido crímenes contra la humanidad que superan la comprensión normal, declaró el fiscal general durante el juicio. Ha convertido el robo de identidad en un arte literal, robando no solo las posesiones de sus víctimas, sino sus mentes y almas. Montes fue sentenciado a cadena perpetua, en una prisión de máxima seguridad, pero su red internacional continuaba siendo investigada por autoridades de múltiples países. Docenas de sus cómplices fueron arrestados y varias de sus instalaciones en otros países fueron cerradas. La investigación también reveló que varios multimillonarios conocidos habían sido clientes de Montes, habiendo recibido transferencias de memoria de víctimas jóvenes. Muchos de estos casos aún estaban siendo procesados por las autoridades internacionales. Para los sobrevivientes originales de aquella noche de 2006, el descubrimiento de la verdad trajo una mezcla de alivio y nuevo dolor. Habían encontrado respuestas, pero las respuestas eran más terribles de lo que habían imaginado. Durante 18 años, me culpé por no haber hecho algo para salvar a Diego, reflexionó Sofía durante una entrevista meses después del rescate. Ahora me doy cuenta de que no había nada que pudiéramos haber hecho. Estábamos siendo cazados por un depredador que había perfeccionado su técnica durante décadas. Carlos usó los recursos de su fundación para apoyar la recuperación de todas las víctimas del Dr. Montes, no solo Diego. Hay 23 familias que han recuperado a seres queridos que pensaban que habían perdido para siempre, explicó. Mi fundación va a asegurar que tengan todo el apoyo que necesiten. Ana continuó su trabajo como investigadora, pero ahora se enfocaba específicamente en casos relacionados con tráfico de personas para experimentación médica. El caso de Montes nos mostró que este tipo de operaciones existen, explicó. Mi trabajo ahora
es asegurar que Mal y grupo de adolescentes entró en un sanatorio abandonado. 18 años después, un dron revela algo en el tejado